Bueno, pues nos da mucho gusto estar aquí una vez más. Y hoy es 10 de mayo. Hoy es el festejo del Día de las Madres. Y hemos preparado un canto con algunas fotos. Ojalá que ahí aparezcan ustedes. Y si no, pues discúlpenos esta y las que sigan. Porque hay muchas cosas que uno tiene que estar pensando y todo eso. Y además yo no lo hice. Ya saben a quién culpar, ¿verdad? Entonces, pero ojalá que les guste. Y pues nos da gusto otra vez estar aquí con ustedes. Tenemos cantos para alabar a nuestro Dios y también pues esperamos que la predicación de la palabra pueda edificar sus vidas. Estamos considerando la primera carta a los Corintios, el capítulo 15 nada más, versículo por versículo, palabra por palabra, aprendiendo lo que ese pasaje nos dice en cuanto a la resurrección. Entonces, más tarde, cuando me toquen los anuncios, ojalá que no se me olvide, pero por si se me olvida, acuérdense del culto infantil, acuérdense de la hora infantil el miércoles a las 3 y el viernes a las 3. Vamos a comenzar. Ojalá que este canto les guste. Feliz Día de las Madres. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia
y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Bueno, antes de darle el lugar a mi hermano Hilario para el tiempo de la alabanza, simplemente nos hemos enterado que el día de hoy, 10 de mayo, nuestro hermano Abel Monsiváis y la hermana Marcelina están cumpliendo 65 años de casados. Toda una vida, imagínense, 65 años de casados. Entonces, les mandamos un abrazo virtual y felicitación. Con 65 años de casados, ellos han procreado 10 hijos. Bueno, tuvieron 12, pero les sobreviven 10. Y 30 nietos y 15 bisnietos. Hermano Abel, hermana Marcelina, felicidades. Que Dios los siga guardando. Ahora sí, escuchemos al hermano Hilario. Bien, pues qué bueno que están con nosotros y pues vamos a cantar. Todos son bienvenidos. Esperamos que también las alabanzas y la palabra del Señor sea pues una bendición para todos. Hay que estar atentos a la enseñanza y a la alabanza. Vamos a empezar cantando estos dos coritos basados en Isaías 12:6 y en el Salmo 73:25. Cantemos. Regocíjate y canta, como la
Bueno, esperamos que les haya gustado el pequeño canto, el pequeño homenaje que hemos tenido para las madres. Ya saben, en otra circunstancia, pues ahora sí que hubiéramos estrenado el techo allá en el patio. Hace unos 9 meses a nuestro hermano Rodolfo se dio a la tarea de construir el techo. Claro, con la ayuda de otros, pero él fue el arquitecto y constructor. Y entonces, en tiempos anteriores, bueno, pues hacemos el festejo y ponemos las mesas y las sillas y en el sol. Pero esta ocasión hubiéramos tenido la sombra. Ojalá que podamos en alguna otra ocasión. Y ojalá que les haya gustado este canto. No sé cuántas de ustedes se reconocen ahí en las fotografías, pero feliz Día de las Madres. Tengo un pasaje que quiero leer antes de entrar a 1 Corintios, capítulo 15 en esta ocasión, y es en la segunda carta, una página de la Biblia adelante. La segunda carta, el capítulo 1, los versículos del 8 al 11. Capítulo 1, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 8 al 11, dicen de esta manera: Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. En este pasaje, Pablo está hablando de una situación que él y sus compañeros vivieron en la provincia de Asia. No sabemos a ciencia cierta cuál fue el problema, pero menciona algunas palabras y expresiones que asociamos con la contingencia que estamos viviendo. En el verso 8 habla de tribulación, nuestra tribulación. En el mismo verso 8 dice, fuimos abrumados sobremanera. Abrumados sobremanera. Y luego en el mismo versículo 8 dice, perdimos la esperanza de conservar la vida. Perdimos la esperanza. Y en el verso 9 habla de una sentencia de muerte. Ahora, en su contexto bíblico, no tiene nada que ver con el COVID-19, pero sí lo relacionamos con esto, ¿verdad? Porque pues lo que estamos viviendo califica como tribulación, califica como una dificultad muy grande, un problema muy grande.
Algunos pierden la esperanza. Hemos visto en las noticias incluso de médicos que por tanta frustración, por la impotencia de no poder ayudar a la gente, pues hasta se han suicidado. Y habla de la sentencia de muerte. Pero hay otras 3 expresiones en el mismo pasaje que también quisiera señalar y que también se ajustan no tan solo a la pandemia que vivimos, sino a cualquier situación adversa que pudiéramos enfrentar en cualquier etapa de nuestra vida. Y en el verso 9 dice que Dios resucita a los muertos. También en el verso 10 dice, Dios nos librará de tan gran muerte. Y en el verso 11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Dios resucita a los muertos, Dios nos librará de tan gran muerte. Cooperen, por favor, con la oración. Cooperen con la oración. Estamos enfocando brevemente nuestra atención en este pasaje y quiero que vean nuevamente el verso 9. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Por qué me llamó la atención este pasaje? Bueno, por las expresiones que podemos asociar con la pandemia, con la circunstancia que estamos viviendo, pero también porque el pasaje que estamos considerando es el pasaje de la resurrección. Primera a los Corintios, capítulo 15. Y en este pasaje, segunda a los Corintios 1:9, en este versículo, dice que Dios resucita a los muertos. O sea, en el contexto no tiene nada que ver con el COVID-19, pero sí tenemos sobre nuestra vida una sentencia de muerte por el coronavirus. Pero nuestra confianza debe estar en Dios, porque Dios resucita a los muertos. Bueno, habiendo compartido lo anterior, vamos a 1 Corintios, al capítulo 15. Y hagamos un breve repaso de algunas cosas que ya hemos visto. En el versículo 2, les dije que el mensaje de la resurrección es un mensaje emancipador, porque el verso 2 dice, sois salvos. Emancipar, definíamos la palabra, implica quitar a un hijo de la patria potestad de su padre. Todos nacimos en la familia del diablo. Por la fe en Jesucristo hemos sido trasladados a la familia de Dios. Ahora Dios es nuestro Padre. Ahora Jesucristo es nuestro Salvador. En el versículo 3 les dije que es un mensaje específico, porque dice, Cristo murió por nuestros pecados. Y además es un mensaje escritural, porque en el versículo 3 que estoy mencionando dice que murió conforme a las Escrituras, y el versículo 4 repite, conforme a las Escrituras. De manera que es un mensaje escritural. También vimos en este pasaje que la manifestación, la resurrección del Señor Jesucristo, es una manifestación inclusiva por la expresión y que fue sepultado, y que resucitó, y que apareció. Y entonces empieza a mencionar a los testigos de la resurrección. De esta manera se incluye, es algo inclusivo, pero también fue una manifestación o es una manifestación multitudinaria, porque dice este versículo 6 que apareció a más de 500 hermanos a la vez, al mismo tiempo. Y la última cosa que dijimos en este pasaje, en el versículo 11, es que la manifestación del Señor Jesucristo, su resurrección, fue cohesiva. No, sí, eso fue lo que dije, cohesiva. Y esto implica unidad.
Es la acción y el efecto de unirse entre sí. Se trata de una unión estrecha entre personas. Y Pablo habla de ellos, los apóstoles, y de él mismo. Y entonces dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y aquí aprendíamos que lo importante no soy yo ni eres tú. Lo importante es el mensaje que da vida, el mensaje de la resurrección, que es cohesivo. Hay muchas cosas que nos dividen en este mundo, pero el mensaje de la palabra es un mensaje que debe unirnos. Y ahora ya terminamos los primeros 11 versículos. Avancemos. Vamos a ver ahora los versos 12 al 34. Versículos 12 al 34. Y como ya ocupé casi 10 minutos en lo que he estado hablando, no los vamos a leer, vamos a estar leyendo conforme se van presentando. Ahora, lo que quiero mencionarles en estos 23 versículos, del 12 al 34, lo he titulado El reclamo de la resurrección. El reclamo de la resurrección. Aquí, cuando hablamos del reclamo, quiero hablar de la necesidad, quiero hablar de la defensa. ¿Por qué era necesaria la resurrección? ¿Por qué Pablo defiende la resurrección? Y esto, espero no confundirlos, espero que no. Quiero dividirlo en 4 cosas. Número 1, el suceso racional de la resurrección, los versículos 12 al 15. Número 2, la seguridad reconfortante de la resurrección. La seguridad reconfortante de la resurrección, los versículos 16 al 20. Número 3, la sucesión regulada de la resurrección. La sucesión regulada de la resurrección, versículos 21 al 24. Y número 4, dentro de este pasaje, número 4, el secreto revelado de la resurrección. El secreto revelado. Esto lo veremos en los versículos 25 al 34. Entonces, número 1, el suceso racional. Número 2, la seguridad reconfortante. Número 3, la sucesión regulada. Y número 4, el secreto revelado. Comencemos en el versículo 12. Dice de esta manera: porque si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Leí los versículos 12 y 13. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Negar la resurrección sería negar la vida. Hablamos del día y la noche. Hablamos del sol y la luna. Hablamos de los colores blanco y negro. Si hablamos de la muerte, tenemos que hablar de la resurrección. Negar la resurrección sería negar la vida. El plan de Dios al crear al hombre siempre fue la vida, un plan de vida. El plan de Dios no era que el hombre naciera, se reprodujera, viviera y después a morir. Así no fue el plan de Dios. Entonces, la resurrección existe por causa de la muerte. Si no hubiera muerte, no sería necesaria la resurrección. Y la muerte existe por causa del pecado. La resurrección existe por causa de la muerte. Y la muerte existe por causa del pecado. De manera que la resurrección es un evento necesario.
por causa de la muerte. Aquí en 1 Corintios capítulo 15 dice en el verso 21, 15-21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró al mundo por un hombre. Cuando Dios creó a Adán, no había muerte. El hombre no había pecado. Al pecar, la muerte entró en el mundo. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12, se nos reitera esto mismo, diciendo cómo fue que la muerte entró al mundo. Y se nos dice que fue por causa del pecado. Dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, la muerte entró por causa del pecado, por causa del pecado de un hombre. De manera que si no hubiera pecado, no habría muerte. Y si no hubiera muerte, la resurrección no sería necesaria. La muerte jamás formó parte del plan de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto de Edén y puso también allí un árbol especial llamado el árbol de la vida. Vamos al libro de Génesis, al capítulo 2. Voy a leer los versos del 4 al 9. Génesis capítulo 2, versos 4 al 9. Dice de esta manera: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De manera que Dios creó al hombre y lo puso en el huerto, y en el huerto también puso Dios el árbol de vida. Ahora, este árbol no estaba prohibido. El hombre libremente podía llegar, tomar del fruto y comer de ese árbol. El único árbol prohibido era el otro que también se menciona ahí, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Leo nuevamente versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. De todo árbol puedes comer, pero de este, el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no puedes comer. Ahora, cuando vamos al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, todo comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Así pensamos. Pues todo comienza en Génesis y todo continúa en Apocalipsis. Porque los capítulos 21 y 22 no pertenecen a nuestra tierra. Los capítulos 21 y 22 del libro de Apocalipsis nos hablan de la eternidad. Lo que estamos viviendo es un paréntesis por causa del pecado del hombre. Pero cuando se cierre el paréntesis en Apocalipsis capítulo 20,
sigue el capítulo 21, 22 y la eternidad. Ahora, en el capítulo 22, un pasaje, como ya dije, que pertenece a la eternidad con Dios, se ve nuevamente el árbol de la vida. Y la Biblia enseña que estará disponible para todos aquellos que laven sus ropas en la sangre del Cordero. Vamos a ver cómo dice Apocalipsis 22:14. 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Aquí nos está hablando de la eternidad. El árbol de la vida estará disponible para todos aquellos que laven sus ropas en la sangre del Cordero. Ahora, regresando a Corintios, estamos diciendo que la resurrección fue necesaria por causa de la muerte. Y la muerte surgió por causa del pecado. Si no hubiera pecado, no habría muerte. Y si no hubiera muerte, no fuera necesaria la resurrección. Ahora, este pasaje de 1 Corintios capítulo 15, Pablo lo escribió precisamente para hablar de la resurrección. Podemos decir que la tesis de Pablo en 1 Corintios 15 es la resurrección de los muertos. Miren cómo dice otra vez el verso 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Por favor, observen bien el pasaje. Pablo no está hablando en este capítulo de la resurrección de los muertos en Cristo. Solamente dice la resurrección de los muertos, no la resurrección de los muertos en Cristo. No había muertos en Cristo antes de la muerte de Cristo. No había muertos en Cristo antes de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no habla aquí de los muertos en Cristo, solamente de los muertos y específicamente de que los muertos van a resucitar. Miren cómo dice en el verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Verso 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y hay otros pasajes aquí mismo, pero no los vamos a leer. Se los dejo de tarea. Está muy fácil. Es aquí el capítulo 15 de 1 Corintios. La resurrección de los muertos. Esa es la tesis de Pablo en este capítulo 15. La resurrección de los muertos es una de las doctrinas cardinales de la teología bíblica. Sí, los muertos en Cristo un día van a resucitar, pero de eso no está hablando Pablo aquí. Solamente de la resurrección de los muertos, punto. Vean por favor cómo lo dice Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26 y el verso 19. Dice, tus muertos vivirán. Obviamente Isaías está hablándole al pueblo de Israel, pero dice, tus muertos vivirán. Jesucristo no había venido. No había muerto, había sido sepultado y resucitado, no. Isaías está escribiendo unos 800 años antes de la primera venida de Cristo. Dice otra vez, verso 19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas
y la tierra dará sus muertos. Todos los judíos tenían esta teología. Todos los judíos creían en la resurrección de los muertos. La influencia teológica judía era muy fuerte. Ustedes recordarán a Herodes, el tetrarca. Este señor también creía en la resurrección, o por lo menos nominalmente, como muchos hoy. ¿Qué dice el credo católico? Creo en Dios Padre, que resucitó a su Hijo Jesús, etc. Muchos lo saben de memoria, pero no lo creen en su corazón. Tal vez así era en el caso de Herodes, pero Herodes el tetrarca tenía la influencia judía. Este Herodes fue hijo de Herodes el Grande, aquel que ordenó la matanza de los niños. El padre de Herodes el Grande se llamó Antípatro, un idumeo. Fue un prosélito judío, de manera que Herodes el Grande fue criado como judío. Y obviamente pues él inculcó o enseñó a sus hijos la misma fe judía. Eran prosélitos, no eran judíos de nacimiento. Ahora, en Mateo capítulo 14, versículos 1 y 2, Mateo 14, versos 1 y 2, dice: en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. ¿Qué dice? Herodes está diciéndole a sus criados que Jesús, porque oyó su fama, que Jesús es Juan el Bautista que resucitó de los muertos. Ya sabemos, Herodes había mandado matar a Juan en la cárcel, etc. Pero esa es otra historia. Lo que quiero que noten es la influencia de la teología judía en cuanto a la resurrección. Y obviamente siempre hay antagonistas a cualquier cosa. Los saduceos, dentro del judaísmo, ellos no creían en la resurrección. Había dos facciones principales: fariseos y saduceos. Pablo era fariseo. En la epístola a los Filipenses él dijo que era fariseo de fariseos. Pero los saduceos eran otra facción muy importante dentro del mismo judaísmo. Y hay un pasaje aquí en Mateo capítulo 22, donde tienen un encuentro, los saduceos tienen un encuentro con Jesús. Y dice en Mateo 22, comenzando en el verso 23, le hacen una pregunta precisamente en cuanto a la resurrección, porque ellos no creen. Su intención es meter a Jesús en apuros, en un problema. Dice de esta manera: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, ellos no creen en la resurrección, quieren ponerle una trampa a Jesús. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¡Qué tremendo! Ignoraban las Escrituras, lo que la Biblia dice en cuanto a la resurrección. Y lo que la Biblia dice en cuanto al matrimonio y todo eso. Pero también dice, y el poder de Dios.
No sabían que Dios tiene poder para resucitar a los muertos. Verso 30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Qué interesante. Serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Y qué sucede en el cielo con los ángeles de Dios? No se casan. No se casan. Es interesante que la Biblia nunca menciona un ángel de sexo femenino. Todos los que vemos en la Biblia son de sexo masculino. Alguien con muy buena imaginación nos ha pintado ángelas, pero no existen en la Biblia. Entonces, en la resurrección, verso 30, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, esta mujer y sus 7 maridos, en la resurrección, si fueron creyentes de Dios, creyentes santos del Antiguo Testamento, simplemente van a estar en la presencia de Dios, se van a conocer seguramente, pero ya no se van a casar. Verso 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. O sea, si la Biblia dice que Dios es el Dios de Abraham, es porque Abraham está vivo. Si la Biblia dice que Dios es el Dios de Isaac y de Jacob, es porque Abraham, Jacob están vivos. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 23, los versículos 6 al 8, Hechos 23, 6 al 8, se puede ver una vez más a los fariseos y a los saduceos. Y aquí Pablo, entendiendo, porque Pablo era fariseo, entendiendo cómo la audiencia, los que estaban en juicio contra él, una parte se componía de fariseos y otra de saduceos, usó una estrategia. Dice aquí en Hechos capítulo 23, versículos 6 al 8. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. ¿Se acuerdan de la famosa frase, divide y vencerás? Bueno, esto es lo que está haciendo Pablo aquí. Versículo 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, la tesis de Pablo en 1 Corintios es hablar y convencer a la gente acerca de la resurrección de los muertos. No está hablando de los muertos en Cristo, sino los muertos. Jesucristo resucitó de los muertos. Y este es uno de los problemas que Pablo quería corregir en este capítulo 15 de 1 Corintios. Por esa razón, en el verso 12 les dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pablo había fundado esta iglesia de Corinto algunos años antes, y les había enseñado bien, pero siempre nuestra tendencia es olvidar, nuestra tendencia es desviarnos, nuestra tendencia es desenfocarnos. Esa es la tendencia humana. Entonces,
Ya habían pasado algunos años, se habían desenfocado de la Escritura y por lo tanto se habían desenfocado de la doctrina bíblica. Aparte de que habían llegado algunos maestros de enseñanza falsa, diciéndoles que no había resurrección. De manera que negar la resurrección sería negar la vida. Negar la resurrección traería a nuestra vida 4 efectos destructivos. Negar la resurrección traería a nuestra vida 4 efectos destructivos. Número 1. Negar la resurrección sería destruir la resurrección de Cristo. Ese es el primer efecto destructivo. Si no hay resurrección, dice el verso 13, tampoco Cristo resucitó. Si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Este sería el primer efecto y quisiera repasarlo nuevamente la siguiente ocasión, porque ya se me acabó el tiempo. Pero estos 4 efectos destructivos los tenemos allí, en los versículos que nos restan del pasaje que ya les anuncié. Estamos hablando de, denme un segundo, ténganme paciencia. Estamos hablando del suceso racional de la resurrección. Y estamos considerando los versículos 12 al 15, primero, 12 al 15. Y lo primero que ya les dije fue, negar la resurrección sería negar la vida. Y en segundo lugar, lo que vamos a considerar la próxima ocasión, negar la resurrección traería a nuestra vida 4 efectos destructivos. Estamos hablando de este pasaje porque comenzamos a considerarlo precisamente en la Semana Santa, en el día de la resurrección. E hice el compromiso con ustedes de considerar todo el pasaje, versículo por versículo, palabra por palabra, todo el capítulo 15. Ojalá que lo estén leyendo, ojalá que esta palabra esté siendo de edificación para sus vidas. ¿Y de qué me sirve mientras estamos viviendo esta pandemia? Bueno, la cosa más nefasta que podría sucedernos sería morir. Pero hay uno que puede resucitarnos para la eternidad. Y ese es el Señor Jesucristo. Necesitamos saber cómo será, cuándo será, quién resucitará. ¿Estarás tú incluido? Hablaremos más la siguiente ocasión. Bien, pues antes de irnos, de que nos despide el hermano, vamos a seguir cantando. Vamos a acordarnos de aquel tiempo cuando nos dimos cuenta que es necesario obedecer al Señor en id y haced discípulos. Cantemos la visión que nos ha dado el Señor, la visión de Berea. Testigos
Y después de esto, pues, vamos a entonar otro canto que para nosotros, pues en ocasiones nos da mucha emoción cantarlo y pensando en nuestros hermanos que han salido de nuestra congregación para ir a esos lugares lejos y cercas. Pues ya, hermanos, ya hemos llegado hasta lo último de la tierra. Vamos a cantar Misioneros de mi tierra. Del mundo van saliendo misioneros, recorriendo palmo a palmo las naciones de la tierra. Unos van por los collados, otros van por los nevados, llevando las buenas nuevas, mensaje liberador. Ahí van saliendo con sus mochilas al hombro, dejando sus casas van, misioneros de mi tierra. Ay, quién sabrá cuándo ellos regresarán. Solo Dios sabe el destino que alumbra el camino de los misioneros. Id y haced discípulos a todas las etnias. Unos van por pastizales, otros por grandes ciudades, transformando sociedades, haciendo un mundo mejor. Su mensaje es para todos los seres humanos. Su justicia es la justicia de un imperio de amor. Ahí van saliendo con sus mochilas al hombro, dejando sus casas van, misioneros de mi tierra. Ay, quién sabrá cuándo ellos regresarán. Solo Dios sabe el destino que alumbra el camino de los misioneros. ¿Y tú qué harás? Eso lo dice el Señor. ¿Y tú qué harás? Eso lo dice el Señor. Y ahora, hermanos, basados en el Salmo 24, algunos versículos del Salmo 24 nos dicen: alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Vamos a rendirle tributo, vamos a rendirle honor y gloria a ese Dios maravilloso que ha sido muy bueno con nosotros. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Cantemos. Puertas eternas.
vamos a dejarles también este canto, hermanos. Cántenlo ahí con nosotros. ¿Cuántas cosas reconocemos, en cuántas cosas reconocemos la bondad y la fidelidad de Dios? Así que vamos a decirle a nuestro Dios, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque en muchas ocasiones siempre me han librado de grandes tribulaciones. Muchas gracias, Señor, por tu grande ternura que quitó mi amargura, trayéndome la calma. Muchas gracias, Señor, muchas gracias te doy por doquiera que voy, sea aquí, sea allá, donde quiera que esté, siempre te alabaré. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia. En la noche siniestra, siempre me guiará tu diestra. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias te doy por doquiera que voy, sea aquí, sea allá, donde quiera que esté, siempre te alabaré. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia. En la noche siniestra, siempre me guiará tu diestra. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Pues gracias a Dios por este servicio más. Quiero recordarles el culto infantil a las 3 de la tarde, hoy domingo a las 3 de la tarde, y también el miércoles y el viernes el culto infantil. La otra cosa es que primero pues debemos darle gracias a Dios por la fidelidad de Él en relación con las ofrendas. Gracias porque ustedes cada domingo están viniendo para dejar sus ofrendas, sus diezmos, y algunos están haciendo uso de los cajeros, el cajero para ir a depositar, ¿verdad? Y gracias, hermanos, gracias por lo que están haciendo. En este mes de abril que acaba de pasar, pues salimos bien. No es lo mismo, cada mes yo les daba un informe de finanzas y pues ahora por este medio no se puede, pero solamente decirles que vamos bien. Mandamos 17,000 pesos para nuestro misionero del extranjero. Estamos pagando 11,000 pesos cada mes también para aquellos que tenemos tomando el entrenamiento en la agencia misionera, y aparte todos los demás misioneros están recibiendo en su momento.
están recibiendo a tiempo las ofrendas que estamos enviando. Y gracias a ustedes, gracias a su fidelidad. Y pues ya dije los anuncios de los cantos que hemos entonado hoy. Uno que a mí me gusta mucho es Alzado puertas vuestras cabezas. Y no sé si pudieran el hermano Hilario cantarlo otra vez la siguiente semana. No tiene que hacerlo, nada más es un deseo, ¿verdad? Pero es que ellos son los que hacen el programa de los cantos. Hermanos, que Dios les bendiga y que pasen una buena semana. Acuérdense, si salen, salir con su cubrebocas, y si no, mejor no salgan. Quédense en casa. Que Dios les bendiga.